Bueno, entonces ahora continuaremos con el ejercicio y calcularemos todas las variaciones. Para ello, entonces vamos a comenzar con las variaciones de materiales. Aquí ya he puesto todas las fórmulas para que sea más fácil calcular. Entonces aquí lo primero que nos dicen es el precio real, que ya sabemos que es 8.500, y le vamos a restar el precio estándar de 8.000. Esto lo vamos a multiplicar por la cantidad real, que también ya calculamos, y es de 270 libras por mes. Esto nos da una variación de 135.000. Necesitamos saber si es favorable o desfavorable. En este caso, esta variación va a ser desfavorable. ¿Por qué? Porque el precio real es mayor que el estándar. Estamos siendo más costosos. Entonces aquí le vamos a poner desfavorable. Luego tenemos la variación de cantidad, que va a ser eh, cantidad real, que son 270 libras, menos la cantidad estándar, que son 280, y esto lo vamos a multiplicar por el precio estándar, que es de 8.000. Esto nos da una variación favorable. ¿Por qué? Porque la cantidad real fue menor que la cantidad estándar. Entonces aquí le vamos a poner favorable. Vamos a calcular entonces la variación total de materiales. Para eso vamos a sumar las dos variaciones, tanto la de precio como la de cantidad, y eso entonces nos va a dar una variación de 55.000. Esta variación es desfavorable porque la variación desfavorable es mayor que la favorable. Entonces aquí le vamos a poner desfavorable. Ahora luego vamos a calcular las variaciones de mano de obra. Entonces para ello tenemos que la tarifa real es de 8.500. Le vamos a restar la tarifa estándar de 9.000. Y esto lo vamos a multiplicar por las horas reales, que son 216. Esto nos da una variación de 108.000, que es favorable. Esto debido a que la tarifa real es menor que la tarifa estándar. Ahora calcularemos la variación de eficiencia. Entonces para ello tenemos que las horas reales le vamos a restar las horas en el estándar, y esto lo vamos a multiplicar por la tarifa estándar, que es de 9.000. Esto nos da una variación favorable de 486.000. Sumamos estas dos variaciones, las dos son favorables, por lo tanto la variación total será favorable, y tenemos una variación favorable de 594.000 por mano de obra. Vamos a calcular ahora las variaciones de CIF, ¿cierto? Entonces la primera será la variación de precio, para lo cual necesitamos restarle a los CIF reales los CIF presupuestados. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero cuántos son los CIF reales. Los CIF reales van a ser los CIF fijos reales más los CIF variables reales, que nos los dieron acá. Entonces CIF fijos reales 420.000 más los CIF variables reales 340.000. Tenemos que nuestros CIF reales son de 760.000. Ahora necesitamos los CIF presupuestados estimados. Para ello necesitamos los CIF fijos presupuestados. Esta información no nos la dieron, pero la podemos obtener de esta fórmula. A nosotros nos dieron la tasa estándar de CIF fija, que es 720, y también podemos calcular las horas presupuestadas, que aún acá no tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a calcular las horas presupuestadas. Estas horas presupuestadas van a ser, como no tenemos información de las horas presupuestadas, en este caso trabajaremos con la información de las horas estándar, y la vamos a multiplicar por la producción presupuestada. Esto nos da 300 horas al mes. Estas 300 horas, entonces, en este caso las vamos a multiplicar por la tasa estándar de CIF fija, que es de 720, y eso nos va a dar los CIF fijos presupuestados. Entonces vamos a calcularlo acá. CIF fijos presupuestados,
y van a ser iguales a la tasa estándar de SIF, que es de 720, multiplicado por las horas presupuestadas, que es 300. Y esto nos da 216.000 de SIF fijos presupuestados. Entonces acá ya tenemos esta parte. Ahora simplemente sería multiplicar para el resto la tasa estándar variable, que la conocemos, y por las horas reales. Entonces vamos a calcular los CIF presupuestados estimados. Sería 216.000 más, vamos a abrir un paréntesis, la tasa estándar variable de CIF, que es 480, multiplicada por las horas reales, que son 216. Esto nos da unos CIF presupuestados estimados de 319.680. Ya podemos entonces, por lo tanto, calcular la variación de precio costo gasto, que es igual a los CIF reales menos los CIF presupuestados estimados. Esto nos da una variación de 440.320. Esta variación es desfavorable porque lo real estuvo por encima de lo presupuestado. Entonces aquí le vamos a poner desfavorable. Vamos a calcular la variación estimada, la variación de eficiencia. Esta variación de eficiencia es igual a las horas reales, que son 216, menos las horas en el estándar, que son 270, y esto lo multiplicamos por la tasa estándar variable de SIF, que es 480. Tenemos una variación de eficiencia de 25.920. Esta variación es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque las horas reales fueron menores que las horas en el estándar. Ahora tenemos la variación de capacidad. Para ello tendremos entonces que las horas presupuestadas, que son 300, le vamos a restar las horas en el estándar, que son 270, y esto lo vamos a multiplicar por la tarifa estándar fija de SIF, que es de 720. Esto nos da una variación de 21.600 desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque las horas presupuestadas fueron mayores que las horas en el estándar. Entonces ya podemos calcular la variación total de SIF, que corresponde a la suma de estas tres. ¿De cuáles tres? De esta variación de precio, más la variación de eficiencia, más la variación de capacidad, y nos da una variación total de SIF de 436.000, que va a ser desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque las variaciones mayores son las desfavorables. Listo. Y ahora podemos calcular la variación total del ejercicio, la variación neta, que va a ser la variación de materiales, que nos dio 55.000, más la variación de mano de obra, más la variación de SIF. Esto nos da una variación total de 103.000, que en este caso es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque la mayor variación que tenemos aquí, que es de 594.000, es favorable. Con esto ya hemos calculado las variaciones. Ahora, lo siguiente que nos queda es hacer el estado de resultados.